Muy buen día donde quiera que estén, amados hermanos, Dios les bendiga. Esperemos que estén muy bien y siguiendo las recomendaciones por las autoridades sanitarias, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde acá. Y pues vamos a continuar con nuestra serie 2020 como en los días de Elías, que así lo hemos titulado, y vamos a nuestro texto base en Primera de Reyes 18, versículo 16 y 17. Y dice así: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando lo vio le dijo: ¿Eres tú el que perturba a Israel? El título de nuestra enseñanza es Cuando Dios te llama a elecciones. Por sí mismo, entiendo que el título de esta enseñanza sugiere como una jornada electoral, como ocurre cada 6 años en nuestro país. Sin duda, durante el desarrollo de la enseñanza será inevitable hacer comparaciones con la situación que estamos viviendo actualmente. Finalmente, el título de nuestra enseñanza nos ubica de alguna manera repitiendo el mismo patrón de comportamiento en los tiempos de Elías, porque esto se repite de forma constante en toda la historia. Por lo que voy a procurar, con la ayuda de Dios, en enfocarme primeramente en el asunto espiritual, que es el que más nos interesa, de cada uno de los involucrados en ese capítulo, buscando siempre que la palabra de Dios nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, a fin de que tanto el hombre como la mujer de Dios sean completos para toda buena obra. Recordemos el antecedente de nuestro texto base, y es que Elías viene de un tiempo de aislamiento, de experimentar milagros maravillosos de parte de Dios, incluso Dios respaldando la integridad de este hombre, una integridad no fingida. Así que vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema en este día. Ahora Dios envía a Elías delante del peor de todos los reyes de Israel. Y se encuentra entonces Abdías, un hombre temeroso de Dios, que al reconocerlo teme aún más y le comparte lo que él hizo con otros profetas, que los ayudó y los guardó de los planes asesinos de Jezabel, esposa del rey Acab. La primera dama estaba haciendo esas conspiraciones y esos atentados contra los profetas de Dios. Cuando el rey vino a Elías, le dijo las siguientes palabras: ¿Eres tú el que perturba a Israel? Estas palabras del rey solamente reflejaban su ceguera espiritual, atribuyéndole a un hombre la situación, un hombre mortal, la situación que vivía toda una nación que estaba sumida en el hambre y en la desesperación. Como si un simple mortal tuviera el poder de impedir que dejara de llover por 3 años hasta ese momento. La palabra acar, que se traduce como perturbar, significa alborotar, atormentar, afligir, entre otros. Así como también significa revolver el agua, y da el sentido de agitar las aguas. Lo contrario es cuando el agua se encuentra tranquilo. Ese es el significado diferente a esa palabra acar, que es que todo permanezca en quietud. Así que esto refleja el estado de ánimo que vivía el pueblo de Israel al estar pasando por tanta escasez. Estaba la gente totalmente inquieta, buscando la manera de sobrevivir, y esto evidentemente traía al mismo pueblo de Israel problemas de salud,
evidentemente problemas de economía, incluso en algunos casos el reclamo al mismo rey que debería de seguir, que en lugar de seguir alimentando a sus animales o a sus bestias, a costa de lo que fuera, pues se desentendía de alguna manera de los problemas de sus gobernados. Así que el pueblo en realidad estaba alborotado, estaba atormentado y con temor, con el temor que trae consigo la muerte. Y esto evidentemente traía aflicción a todo el pueblo. Pero entonces, en el versículo 18, Elías le responde al rey: yo no he perturbado a Israel, yo no lo he agitado, yo no lo he alborotado, sino ha sido tú, oh rey, y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Elías tiene una respuesta contundente y le dice, en otras palabras y parafraseando: la culpa no es mía de que todo esto que ha venido sobre Israel, todo esto que ha venido sobre nuestro pueblo, sino la causa y la culpa ha sido tuya porque como eres el líder de Israel, tú eres el que debe guiar a este pueblo. Pero no ha sido por tu causa que Israel vive en esta situación y por los más cercanos a ti, incluyendo tu propia familia. Por eso es que Israel se encuentra en esta situación. Porque los que conforman, digámoslo así, tu gabinete, siguen los mismos pasos de los reyes anteriores, tienen exactamente las mismas prácticas, porque hay un desvío también hacia el pueblo para seguir a los Baales. Entonces le dice Elías al rey y lo reta, le pide que haga una convocatoria para que traiga a todo el pueblo y también a todo su séquito. En el versículo 19 le dice: manda pues ahora a todo Israel que se congregue en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel, tu esposa. Elías, veamos algo aquí interesante. Elías no da los pormenores de qué es lo que iba a ocurrir en ese lugar, pero podemos garantizar algo: ambos casos se sentían seguros, tanto el profeta como el rey. Por la parte de Acab, él tenía la oportunidad de darle un escarmiento a la oposición, a los conservadores de la ley, por medio de la ridiculización al revoltoso de Elías delante de todo el pueblo. Esa era la oportunidad que él veía. Y eso también iba a servir de escarmiento para todos aquellos que se opusieran al régimen de Acab. Por otro lado, Elías se sentía seguro porque ese reto no fue de su propia iniciativa. No fue porque él tuvo una gran idea. No fue tampoco porque tenía un pensamiento positivo. Más adelante Elías nos revela que todo lo que él dijo y todo lo que él propuso fue de parte de Dios. Dios se lo había ordenado. Dios se lo había descrito tal cual él tenía que hacerlo. Por tal motivo, Elías se sentía confiado de lo que haría. Por eso retó a 850 profetas que formaban parte del consejo de seguridad perverso, digámoslo así, de la malvada Jezabel. Por este motivo, el rey Acab no perdió tiempo, así que en el versículo 20 vemos que Acab convoca a todos los hijos de Israel y reunió también a los profetas en el monte Carmelo. Ahora, imagínate aquel lugar,
aquella ubicación, con cientos o tal vez miles de personas que se reunieron tal vez esperando alguna especie de debate entre el rey y el profeta Elías, del cual seguramente su fama se había extendido por todo lo que él había dicho, de que de su boca saldría la orden o la señal para que volviera a llover. Todos estaban expectantes. Entonces el pueblo muy probablemente llevaba expectativas de todo aquello que iba a acontecer. Y esto, si lo pudiéramos decir así, en nuestros tiempos podría ser un evento en cadena nacional, porque todos estaban expectantes. Esa expectación y esa especulación fueron los ingredientes principales de esa convocatoria, en la que más de uno pensó que seguramente Elías se estaba postulando. Pero oh sorpresa, en plena reunión, Elías no confronta al rey. Es más, lo hace a un lado. ¿Por qué? Porque el rey, el gobernante, el líder de la nación, ya no escuchaba. Solo estaba en su mente él mismo y sus propias ideas, su conciencia y su sentido humano puramente de su propia justicia, su rectitud, su integridad, pero carecía del temor de Dios, evidentemente. ¿Por qué? Porque él espiritualmente, su justicia, su rectitud, su integridad y el temor de Dios estaban totalmente muertos. Su conciencia estaba totalmente cauterizada y sus oídos espirituales estaban totalmente tapados. Por más que hubiera escuchado los 100 profetas, su corazón estaba insensibilizado. Él ya no escuchaba. Cuando una persona es rebelde, eso es lo que ocurre en su vida espiritual. Ezequiel 12:2 dice lo siguiente: tienen ojos para ver, pero no ven. Es decir, están ciegos. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Esa es la consecuencia de la rebeldía, de la necedad, de la insensatez. El no ver la situación y las consecuencias de nuestros propios actos a causa de nuestra rebeldía. Así que al rey le pasó lo mismo que a las figuras de Acera y a las figuras de Baal que tanto adoraban. Y esta explicación nos las da mucho más detenidamente el Salmo 115:5, que dice lo siguiente tocante a esas figuras y haciendo comparación en quien ellos confían. Y dice así este versículo: tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Y la sentencia es esta: semejantes a ellos son los que los hacen y quienes confían en ellos, quienes confían en esas imágenes. Así es que el rey Acab tiene boca, pero habla mentiras. Tiene ojos, pero no ve la corrupción más cercana a él. Tiene orejas, pero no oye el consejo. Tiene narices, pero no huele la putrefacción del pecado. Tiene manos, pero es insensible. Tiene pies, pero no anda en rectitud. En eso se convirtió este líder, el rey Acab. Él se convirtió en un ídolo. Así que es por esta razón que Elías lo hace a un lado, ya no se dirige a él, y por lo tanto, y por otro lado, con las siguientes palabras,
Elías también se hace a un lado. Se hace a un lado de los reflectores y ahora se dirige a los que tienen la posibilidad de cambiar las cosas. Porque el rey ya no. El rey ya no entiende. Ahora él se dirige hacia el pueblo. A un pueblo que confronta y que exhorta. Y leemos en Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra vacilaréis en el hebreo es una palabra que significa literalmente brincar. Entonces les dice al pueblo, les dice a los que tenían esa posibilidad de cambiar las cosas: ¿por qué brincan de un lugar a otro? Y es algo que podríamos parafrasear de la siguiente manera: si en verdad crees en Dios, si en verdad crees que Dios vive, si en verdad confías en ese ser superior, en tu Creador, vive entonces como dice su palabra, si es que crees. Y si Baal es alguien más, alguna otra persona, entonces él te ayudará, pero no digas que crees en Dios, no lo digas, porque en realidad tu vida no está reflejando esa creencia. Por eso les confronta. ¿Por qué están vacilando entre sí creo en Dios, pero vives como quieres? Entonces esto nos lleva a una conclusión delante de Dios. El pueblo, esto nos lleva a una pregunta: ¿el pueblo de Israel tuvo alguna responsabilidad delante de Dios de que no lloviera? La respuesta es sí. Por otra parte, la escasez de agua también afectó a hombres íntegros en Israel. Por supuesto que sí. Entonces, significa que es la gran mayoría del pueblo de Israel quien se desvió de los caminos de Dios a través de la seducción de su líder Acab, y a causa de esa desviación es que estaban viviendo en esa situación. Es decir, delante de Dios el pueblo sí era responsable. Trayendo esa misma situación a nuestros días, Dios puede revelarnos claramente cómo se está acrecentando esa maldad en nuestro propio país. Tan solo en el mes de abril ocurrieron más de 3,000 homicidios dolosos. Esto significa que 98 personas diarias son asesinadas, es decir, una cada 15 minutos. Bueno, ¿y qué decir de los robos? ¿Qué decir de los fraudes? ¿Qué decir de las extorsiones? ¿Qué decir de los secuestros? Los robos hormiga, las mentiras blancas, las mentiras piadosas. Pregunta: en este aspecto, ¿qué concepto tendrán de nuestro país los líderes y los pueblos del mundo? ¿Considerarán que habrá temor de Dios en nuestro pueblo? ¿Verdaderamente seremos un pueblo honesto y limpio y digno delante de Dios, no delante de algún rey? Y seguramente, como Israel en estos tiempos, guardaríamos silencio.
Pero continuemos con nuestro pasaje. En Primera de Reyes 18:22 dice así: Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que a los profetas de Baal hay 450 hombres. Solo yo he quedado como profeta de Jehová. Eso es lo que dijo Elías. En versículos anteriores, Abdías le explicó a Elías que había más profetas que él mismo había guardado. La pregunta sería, ¿entonces mintió Elías? Viendo los contextos anteriores y posteriores de este pasaje, podríamos percibir en realidad que esta frase denota una cierta raíz de orgullo en el profeta de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre con sus debilidades. Así como tú y como yo podemos ser presa de este mal, el orgullo. Ahora, porque te puedo preguntar esto: ¿crees que un hombre de Dios pueda caer en la tentación de sentirse orgulloso, de sentir orgullo de ser profeta de Dios, después de haber hecho algo, después de ver lo que Dios había hecho en su vida? Por supuesto que sí, cualquiera puede caer. Recordemos que Elías era el altavoz que anunciaría cuándo iba a volver a llover. También fue el portavoz del milagro de la provisión de harina y aceite. Y por si fuera poco, de alguna manera intercesor para que ocurriera una resurrección. La primera resurrección registrada en la Biblia. Casi nada, ¿verdad? El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió lo siguiente en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, a cualquiera nos puede pasar que en un momento de debilidad nos sintamos orgullosos y Dios trata con nosotros. De la misma manera, Dios iba a tratar con ese monstruo llamado soberbia que se estaba empezando a gestar en el corazón de Elías. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Dios eso? ¿Cómo trató con él? Bueno, más adelante en versículos posteriores, Dios levantó un aguijón llamado Jezabel para que tratara con el corazón de Elías, y que después lo iremos estudiando. Sin embargo, hay una diferencia muy grande en la respuesta de un hijo de Dios al trato que el Altísimo tiene con él, a diferencia de la arrogancia y la soberbia del incircunciso de corazón. Cuando Dios disciplina al hijo que es entendido, pocos azotes necesita. Pero al necio, su misma boca lo delata y lo flagela. Esto lo podemos ver en el libro de Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda, que también se traduce como adversario. Es decir, las palabras que salgan de mi boca provocarán adversarios cuando me comporto como un necio. Y dice, su boca a los azotes llama. En otra versión se lee de la siguiente manera: el necio abre la boca para meterse en líos con lo que dice se busca él mismo problemas. El necio cae por su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. Pero Dios traería más adelante con Elías, el Altísimo iba a apuntar ese asunto de la soberbia en su lista de pendientes, pero ahora lo iba a utilizar en sus planes, cuyo resultado tendría un beneficio para muchas almas, para todo un pueblo,
porque de no tratar ese asunto espiritual con Elías, lo pondría en riesgo, por lo que ese pendiente iba a ser tratado a la brevedad. Ahora, pongámonos en el lugar de Elías. Si tú eres hijo de Dios, si tú obedeces lo que está en la palabra de Dios, ¿acaso no sería mejor venir delante de Dios y pedirle que nos muestre si hemos caído en el lazo del diablo, que es el orgullo y la soberbia? ¿Acaso el Padre no tendrá misericordia del niño que, dispuesto a recibir el castigo, ofrece la vara de la corrección? Pero cuando el orgullo quiere acurrucarse en nuestro corazón, Dios tratará con él. Dios tratará con nuestro corazón y con nosotros mismos, con nuestra propia vida. Así que en Hebreos 12:5 viene estas palabras de ánimo, no para quitar el castigo, sino para poder comprenderlo, llevarlo y, ¿por qué no?, recibirlo, porque sabemos que es para nuestro bien. Dice así: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos los hijos, todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. El versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a todos a los que por medio de ella, por medio de la disciplina, son ejercitados. Por eso, cuando esto ocurra, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Es decir, corrige la forma y la manera en la que vives. Así que si hemos caído en esta condición y Dios ha tratado con nosotros y ha enderezado tu andar, bienaventurado eres porque eres su hijo. Volviendo a nuestro pasaje y al plan que Dios había indicado a su profeta, Elías lanza un reto al pueblo nuevamente. No fue una sugerencia para el rey ni para los sacerdotes, en ninguna manera. El mensaje fue para el pueblo. En el versículo 23 dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, refiriéndose a los sacerdotes, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Luego se dirige a los sacerdotes. Pero ahora en lo siguiente que voy a ir cambiando va a ser una palabra en hebreo, que es la palabra nombre, por su significado original, que es carácter. Y eso va a ser mucho más explícito y va a ser muchísimo más entendible. El versículo 24 dice así: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, invocad vosotros el carácter de vuestros dioses, y yo invocaré el carácter de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Esa fue la declaratoria y el reto que les lanzaba hacia el pueblo. Y entonces el pueblo tuvo una respuesta y dijo: bien dicho, dijo el pueblo. ¿Por qué le pareció bien al pueblo?
Imagínate ser testigos de un duelo entre dioses. Sería algo espectacular y que puede llenar los sentidos, porque lo más seguro es que pensaron que alguien de ahí, de ese lugar, por lo menos uno de los bandos, saldría ridiculizado. Y fíjense algo interesante que hizo Elías al retarlos por medio del elemento fuego. Se suponía que este elemento era el que presidía precisamente Baal, el dios Baal. Así que, digámoslo así, Elías dijo: hagamos este reto en sus propios terrenos. Ahora, en ese reto, Elías les dice que sacrifiquen, que se iban a sacrificar a 2 animales, a 2 bueyes particularmente. La pregunta aquí sería: ¿qué culpa tenían los animales? ¿Acaso no bastaría hacer una fogata si es que hubiese fuego? ¿Por qué pidió Elías que la humillación primeramente la llevaran los animales de carga? Que después de haber haber servido en la labranza, ahora serían destazados y expuestos públicamente delante de todo el pueblo. Esto no lo podríamos entender si no conocemos los contextos bíblicos, puesto que un buey era sacrificio por el pecado del transgresor. Así que vemos aquí la figura y la doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Porque esos bueyes representaban el pecado de parte del pueblo por haberse desviado y el pecado de parte de los líderes. Y evidentemente esta doctrina tipifica el sacrificio del siervo sufriente colgado en la cruz hace 2000 años. Continuamos en el versículo siguiente, versículo 25. Entonces Elías ahora sí se dirige a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el carácter de vuestros dioses, pero no prendáis fuego. Ellos entonces tomaron el buey que les había sido dado y lo prepararon e invocaron el carácter de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien les respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Seguramente ellos buscaban y se asomaban debajo de la leña para ver si por lo menos había un hilito de humo que se levantara. Pero esto fue durante más de 5 horas y no ocurría nada, a pesar de la gran sequía que había en esos días. Versículo 27. Entonces, hacia el mediodía, pues Elías ya estaba aburrido. Elías se burla de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es Dios. Quizás esté meditando, tenga algún trabajo o se haya ido de viaje. Tal vez esté durmiendo y haya que despertarlo. Eso fue lo que decía. En otras palabras, y bueno, textualmente ahí se menciona que Elías se burlaba de ellos, diciéndole: ustedes que están tan cerquitas del ídolo, ustedes que lo levantaron con sus propias manos, ustedes que le rinden culto con sus dichos, se dieron cuenta que en realidad su ídolo, al ídolo que levantaron, porque aquí lo personifica de alguna manera, al ídolo que ustedes levantaron,
no los escucha, no los oye y tampoco los ve. Elías personifica la idolatría como si fuera evidentemente una persona, alguien de carne y hueso, como si fuera un alto mando superior al mismo rey, que tuviera todas las respuestas y soluciones, porque lo estaban equiparando a Dios. Es decir, cuando venga Baal, él nos va a solucionar todas las cosas y todo va a cambiar en este país y en esta nación. Evidentemente, escuchen esto, cuanto más se escuchaban las burlas de Elías, mayor era la humillación que sentían estos sacerdotes. Es decir, se estaba burlando de ellos y era una humillación mayor. Así que, por otra parte, Dios estaba incrementando todo lo que Elías estaba haciendo y la actitud que estaba tomando. Lo estaba tomando como un pendiente. ¿Por qué? Porque la humillación de los sacerdotes por su ceguera en sí mismo era suficiente. Y no era necesario hacer una humillación mayor. Porque lo mismo nos advierte Dios a nosotros en Proverbios 24:17. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su ira. Así que después de las burlas de Elías en el versículo 28, seguían ellos clamando a gritos, es decir, era una cosa desesperada. Sus gargantas estaban evidentemente muy lastimadas por los gritos incesantes clamando a su Dios, pero su Dios no los escuchaba. Por más manifestaciones que hicieran, por más gritos que hicieran, no los escuchaba. Y entonces recurren a algo más. Si no me escucha, entonces me tiene que ver. Y ellos, dice el versículo 28, que se hacían cortes conforme a su costumbre. Es decir, ahora de alguna manera se flagelaban o se herían con cuchillos y con lanzas hasta que les chorreaba la sangre. Imagínense aquella desesperación por tener los ojos enfocados en un ídolo. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, a viva voz, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni escuchara. Así que esto fue aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Pasaron más de 6 horas haciendo este ritual, flagelándose. Y entonces Elías se levanta y ahora dice, me toca a mí. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Es decir, ya dejen de estar mirando aquellas escenas tan dantescas. Acérquense, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías entonces arregló el altar de Jehová que habían arruinado. ¿Por qué? Porque Jezabel los había destruido. Entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al carácter de Jehová, para que el carácter de Jehová se manifestara en ese altar.
Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: ahora vino la oración elevada hacia el cielo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y de Israel. Aquí hay algo interesante. No dijo Jacob, dijo de Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Es decir, no han sido mis ideas, no ha sido mi iniciativa, sino que tú me lo has mandado. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú haces que el corazón se vuelva a ti. Fue una oración corta y entonces respondió Jehová. Respóndeme, Jehová. Entonces cayó fuego del cielo. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. La leña también consumió las piedras. Imagínense aquello. Consumió el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, quedó aquello totalmente seco. Imagínense la escena. Entonces, cuando el pueblo vio semejante respuesta, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La impresión en la mente del pueblo fue fue una admiración mezclada con pavor. Y a una voz reconocieron la supremacía de Jehová como el Dios verdadero, el Dios que está sobre todos los dioses. El pueblo nunca esperaba tal acontecimiento, ni que tal respuesta apareciera de lo alto, ni mucho menos que se encendiera todo aquello que estaba empapado. Eso era algo imposible que ocurriera, por eso fue de tal impacto. Sin duda el pueblo resultó más humillado que los que estaban al frente, porque vieron que Dios no estaba jugando y que los pudo haber consumido inmediatamente a todos los que estaban ahí, pero no, Dios fue muy exacto y nada más consumió el puro holocausto. Eso fue lo más increíble, porque pudo haberlos acabado a todos por su rebeldía. Y entonces Elías hace algo y les dice: apresad a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Entonces ellos los apresaron y Elías los condujo al arroyo Sison y allí los degolló. Aprovechando los sentimientos que embargaban al pueblo por el celo de Dios en ese momento, Elías los incitó de alguna manera a prender a los sacerdotes impostores y con su sangre de alguna manera llenar el río Sison, el cual a causa de la idolatría se había secado.
Evidentemente en la antigüedad así se estableció para ejercer justicia en aquellos que desviaban al pueblo hacia la idolatría. En nuestros días literalmente no nos corresponde ejercer este tipo de acciones, evidentemente. Sin embargo, simbólicamente sí nos animan y nos alientan a cortar las cabezas y la cabeza de la idolatría que hay en nuestro corazón, a cortar la cabeza de la mentira, a cortar la cabeza de la falsedad que impiden que nos acerquemos verdaderamente a Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Ahora pregunta, ¿por qué Elías no le cortó la cabeza al rey Acab? Por esta sencilla razón: Elías no buscaba un puesto público, porque sería en realidad un golpe de estado como el que hizo su padre, el padre de Acab, porque el juicio vendría de parte de Dios. Tarde o temprano vendría de parte de Dios. Sin embargo, Elías sí lo encaró, lo exhortó y lo reprendió conforme a lo que estaba escrito, conforme a la palabra de Dios. Así que imagínense, ahora Acab lo que hace es subir, come y bebe. Pero Elías, después de que comió, subió a la cumbre del monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. ¿Por qué? Porque empezó a orar. Y luego dijo a su criado, y aquí surge una pregunta: ¿de dónde salió este criado? Si Elías no tenía nadie que lo siguiera, probablemente salió ahí alguien que quería seguirlo, alguien que dijo: verdaderamente es verdad la palabra en tu boca. Entonces le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Pero Elías le ordenó de nuevo: vuelve 7 veces. Entonces, a la 7ª vez, el criado le dijo: observemos algo interesante, que Elías le dice que volviera a mirar 7 veces, en 7 ocasiones, y esto representaba también una obediencia de parte de este joven, seguramente, de ir y mirar. Y vemos la constancia de la oración en Elías: Señor, tú dijiste, ¿qué más necesitas que yo diga para que vuelva a llover? ¿Qué más necesitas? Así que me voy a estar aquí el tiempo que sea necesario hasta que vea tu gloria, hasta que vea que tú vas a cumplir lo que me dijiste, Señor. Entonces él insiste y sigue permaneciendo en esa postura, arrodillado entre sus rodillas. Entonces, una vez que le dice: ve unos pequeños nubarrones del tamaño del palmo de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces, esa era una señal. Y Elías le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida. Notemos algo interesante aquí en el entendimiento de Elías. Elías solo ve una leve señal, tal vez como si fuera un pequeño vapor, una pequeña nubecita, algo insignificante, pero él sabía que lo más insignificante de Dios es algo portentoso en comparación al hombre.
Y entonces, con esa confianza le dice, vete porque la lluvia va a ser muy fuerte y te puede impedir que llegues hasta tu casa. Entre tanto, aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. Y ahora, pero la mano de Jehová estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta distancia, según lo que investigué, corresponde aproximadamente a 16 kilómetros corriendo. Vaya que tenía fuerza, vaya que Dios le proveyó de fuerza. ¿Cuánta edad tenía Elías? No podemos saberlo con certeza en esos tiempos. Sin embargo, hay algo que sí es indiscutible. Dios nos puede dar las fuerzas y las energías necesarias cuando lo necesitemos. En verdad tenemos que orar por nuestras autoridades. Y oremos también porque ellos conozcan y reconozcan y entiendan y comprendan que hay una autoridad mucho mayor que tarde o temprano les pedirá cuentas, porque Él no tomará como inocente al que es culpable. Para el caso de Acab, él tuvo una oportunidad, porque seguro que estaba temblando por su propia vida. Dios le estaba dando probablemente la única oportunidad de cambiar radicalmente su comportamiento, esperando que pudiera hacer lo mismo que hizo el pueblo, de reconocer a su Creador. Así que de acuerdo a la respuesta del pueblo, Dios actuó e hizo llover sobre justos e injustos, pero no significa que tiene consentidos, y no significa que tarde o temprano no aplique su justicia. En resumen, todos los días tomamos decisiones, todos los días elegimos qué hacer, y nuestras decisiones definen exactamente a quién servimos, quién es el que reina en nuestro corazón. Por tal motivo, Dios nos convoca a elegir la única opción que nos puede dar vida. En el libro de Deuteronomio, después de exponer delante del pueblo la bendición y la bendición de la obediencia y la maldición que acarrea el no obedecer la ley perfecta de Dios, Dios les hace el siguiente consejo que también llega hasta nuestros días, a todos los niveles y en todas las áreas de nuestra vida. Deuteronomio 30:15. Dios nos dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos de integridad y de justicia, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, seas bendecido, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, hoy os declaro que de cierto pereceréis, morirás. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Y luego nos dice a nuestros días: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la recomendación de parte de Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él con todo tu corazón, pues Él es tu vida.
Él es nuestra vida, Él es el que nos da la respiración. ¿Quieres que tu país cambie? Inicia por ti, volviéndote al Señor con todo tu corazón, dando frutos dignos de arrepentimiento. Porque de nada sirve cambiar a los dirigentes si un pueblo no cambia. Por eso es que Elías se dirigió al pueblo. ¿Quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que cambie tu familia? Bueno, la pregunta es, ¿dónde están los hombres como Elías? Que dejaron toda su vida pasada para seguir y servir a su Dios. ¿O dónde están las mujeres sabias y abnegadas, prudentes como Abigail? ¿Dónde están? Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de volver a abrir de alguna manera, si se equipara esta comparación, de abrir la urna de nuestro corazón para elegir a quién servir, Señor. Queremos seguir tus mandamientos, Señor, porque entendemos que en ellos hay vida y que a nosotros mismos es a quien más nos conviene tener un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Gracias, Señor. Queremos pedirte por nuestro país, por nuestra nación, porque ha sido expuesta a través de nuestros propios actos como nación, ha sido expuesta al vituperio, por nuestra propia conducta. Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que tú toques los corazones de aquellos que se están buscando en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo. Porque sabemos que hay gente que está desesperada, que está abrumada, que está angustiada. Señor, haz oír tu voz en sus corazones para que volteen los ojos hacia el cielo y clamen a ti, porque escrito está en tu palabra y tú mismo, Jesús, lo dijiste: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto significa que la justicia no vendrá de alguien más, sino que tú, cuando conocemos tu justicia, de lo que tú hiciste por nosotros, entonces nosotros podemos ser instrumentos de justicia, aplicando la justicia hacia los demás. Hacia los demás. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de poder elegir en este día a quién servir. Gracias, Señor, porque sé que hay gente que estará buscando tu justicia con todo su corazón. Y gracias a Dios por sus vidas. Entre más maldad, mientras más la maldad se siga expresando en esta oscuridad, es porque pronto volverás, porque sí, tú lo dijiste, que antes de que vuelvas era necesario que todo eso, que toda esa maldad aconteciera. Te esperamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.